Hola, un gusto y un placer estar acá. Mi nombre es Paola Rivero. Yo soy la líder de innovación digital para Latinoamérica en AstraZeneca. Parte de mi expectativa en esta sesión es gozármela, poder compartir aprendizajes que hemos tenido durante los últimos 4 años en el crecimiento de innovación en el ecosistema de salud. ¿Qué es AI para ti? O sea, si tú escribes esto en una línea, en 3 palabras máximo, ¿tú qué dices? Para mi inteligencia artificial en este momento en el que estamos, 2023, julio, es el mejor aliado para conectar con las necesidades que tenemos en el entorno. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Hay algo que me encanta de ti, Pau, y es que muy curioso, yo cada vez que voy a un evento de emprendimiento, de tecnología, de innovación, siempre Pau está presente y es algo súper raro porque yo nunca encuentro a nadie del sistema de salud en este tipo de eventos, a no ser que sea pues de nicho de la industria de salud. Por lo general siempre te veo en otros eventos que no tienen mucho que ver, pero siempre estás como al tanto de esto y eso es algo que yo creo que he visto en pocas personas, en ti particularmente en la industria y me parece fabuloso. ¿Qué hace que este tema de la innovación, del emprendimiento, de la estrategia, sea un tema importante como en tu carrera profesional? ¿Cómo empieza ese gusto por esto? ¿De dónde tú dices, venga, tengo que coger de estas nuevas tecnologías para generar valor? ¿De dónde nace ese interés? Lau, pues me encanta. Primero agradecerte ese buen comentario. Yo creo acá un poco y conectándome a tu pregunta, el estar en todos los eventos o en todos los espacios de innovación ayuda realmente a crecer el ecosistema en salud. Que si pensamos en salud, nosotros tenemos muchas limitaciones frente a regulaciones, frente a ser más cautelosos en innovar. Por temas porque estamos hablando de vida obviamente, y eso pone mucho más riesgo en todo lo que hagamos, pero creo que al final lo que estamos buscando en el sector de la salud, específicamente seguro desde el rol de las farmacéuticas, es llevar y acortar ese camino de innovación que seguramente tú ves más en consumo masivo o en mercados que se les facilita más todo el proceso de innovación y creatividad. Entonces, tener esos espacios fuera de salud nos permiten abrir nuestra mente y pensar por qué no. Creo que la pandemia nos trajo una oportunidad grandísima para el caso del área en la que yo estoy, que es digital, innovación y tecnología. Fue el mejor aliado en términos de acelerar la oportunidad y encontrar esas puertas abiertas en entidades de salud que dijeran, bueno, sí, ¿sabes qué? Me interesa eso que me viniste a contar hace un año en términos de cómo acelerar un diagnóstico temprano por medio de tecnología o de inteligencia artificial. Ahora sí lo quiero porque nos llevó mínimo 5 años en evolución para permitir eso. Entonces, ¿qué hicimos? Y ahí tal vez tomo liderazgo de un poco de mi estilo y de mi personalidad. Aproveché esa oportunidad de traer ideas, ponerlas sobre la mesa y creo acá ahí hago una mención grandísima a AstraZeneca. A diferencia tal vez de las otras Big Pharmas, te ofrece la oportunidad de crear, innovar rápidamente y de traer esas buenas ideas a la mesa y de conectarlas con otros actores como seguramente vemos con Arcángel o con aliados como gobierno o academia. Entonces, yo creo que fue aprovechar esa oportunidad y conectar esa innovación y ese estilo en el liderazgo, la oportunidad que nos trajo la pandemia y que ha venido creciendo y se ha mantenido después de más de 2 años de haber vivido este escenario con el COVID. Pau, eso que dices me llama mucho la atención porque yo a veces veo que en el ecosistema, cuando ya hablamos como de gente, como de nicho, hay muchas ideas, como hay mucha innovación, hay mucha creatividad, como desde un rol como el tuyo, coges esto y lo traes a la realidad, porque a veces yo siento o lo veo como que a veces cuesta decir cómo hago esto, cómo hago este primer paso, cómo traigo todo eso que veo ahí y lo adaptas como a esa necesidad puntual que tiene la industria. Yo creo, Lau, que muy importante trabajar en colaboración y eso creo que nos ha permitido evolucionar rápidamente
tal vez hemos transformado el ecosistema en todo lo hago yo, todo lo hace la empresa privada, contrato a los desarrolladores, contrato todo lo que hace parte del, digamos, del ecosistema, pero hoy ha evolucionado tanto a simplemente conectemos y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer. Cada vez que hay una necesidad, las necesidades están puestas en el sistema, la necesidad la tiene el paciente y hablando específicamente de Colombia, pues tenemos muchas oportunidades o necesidades todavía básicas, ¿sabes? Hablando, por ejemplo, de cómo conectar zonas remotas, cómo conectar todavía departamentos que hacen parte obviamente de nuestra geografía, pero que hoy no tienen la misma oportunidad de una ciudad grande. Entonces todavía estamos hablando de temas básicos que cuando empiezas a conectar y en esas conversaciones que tienes en eventos o en reuniones formales, entonces las traes a la mesa rápidamente. Mira, hablé con una startup, con Arcángel, ellos ya tienen una solución, ¿por qué no las traemos, las conectamos y generamos esas conversaciones que rápidamente se vuelven una solución? Yo creo que también hemos transformado en no armar esos proyectos tan robustos que duras un año o más tratando de planear y que cuando lo vas a conectar a la realidad, pues ya no aplica, porque en un año todo ha cambiado. Entonces, yo creo que es ser muy práctico y cómo traes esos actores a la mesa rápidamente y permites crear esa colaboración que al final es lo que hace esa gema de la ejecución y la implementación rápida de una iniciativa que cubre una necesidad. Me parece súper interesante cómo le ves valor más allá de, venga, este es nuestro objetivo y caminemos hacia eso solos, es más bien cómo sumas esfuerzos y cómo traes ese conocimiento externo al interno para construir algo que genere más valor, me parece fabuloso. Pau, ahí tengo otras, como que me empiezan a surgir preguntas y esto es pura curiosidad para mí porque a veces desarrollar esos nuevos capabilities de este lado que se ve más de tech, enfocarme a desarrollar esos capabilities desde el lado de salud, me imagino que desde el lado de salud, desde farma, desde hospitales, desde un asegurador, desarrollar estos nuevos capabilities de este mundo tan cambiante con estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial que se está volviendo como el centro. ¿Tú qué recomendarías si a nuevas instituciones de salud o a otras instituciones de salud que todavía les cuesta empezar en ese proceso, como desarrollar esos capabilities? Pero desde lo que nosotros hemos vivido, desde lo que yo he vivido en la experiencia de los últimos 4 años, es primero la apertura. Solo no le llegamos a ningún lado, la colaboración es esencial y definitivamente hay que asumir riesgos. Y lo quería decir, digámoslo, en palabras mucho más directas, pero invito a las instituciones y a todos los actores, incluido gobierno, a asumir riesgos porque nos vimos enfrentados a una pandemia en donde todo se pudo hacer en meses, lo que seguramente llevaba años, que sí, que vamos a hacer un piloto, que nada, ya tráigame ese piloto, yo lo implemento, yo lo ejecuto, si ya está beneficiando pacientes en el camino, miramos. Entonces tal vez esa apertura y esa transformación a que todos, y acá no estoy hablando solo del área de tecnología de innovación en términos de esas capacidades de crear software, de pensar en un algoritmo de inteligencia artificial, sino todos, porque al final necesitas el área de tecnología para que desarrolle el algoritmo. Necesitas el área de salud, llámese profesionales de la salud, que al final se crean, son los que conocen acerca de la enfermedad, han estudiado para eso, pero también necesitas gobierno para abrir las puertas, pero también necesitas la academia para crear bases fuertes y todos esos estudios que salen de todos los que hacen parte de la academia se desarrollen y al final se ejecuten y se implementen en una institución. Entonces, yo creo que todos acá, por obligación, debemos saber de tecnología, debemos saber de soluciones, por ejemplo, en inteligencia artificial, en machine learning. No es un área o un conocimiento único de un área técnica. Creo que estamos cambiando todos los perfiles en el área, que sea finanzas, recursos humanos, marketing, en que por obligación tengan skills técnicos, skills de innovación y skills digitales que permitan evolucionar el rol. Pau, o sea, el reto ahorita es inmenso, porque digamos que hay muchos, a ver, el sistema tiene demasiados desafíos, llamémoslo de esa forma.
Y más allá de la adopción y listo, ya sabemos cómo empezar a desarrollar esos capabilities que acabas de mencionar, ¿dónde dentro de la industria de salud tú ves que hay mayor oportunidad o mayor urgencia para empezar a construir modelos de inteligencia artificial o implementar inteligencia artificial, sea para detección temprana, sea temas de copilot en AI generativa, sea para lo que sea? ¿Dónde ves tú mayor urgencia para implementar esto con solo el objetivo de impactar más eficientemente al paciente? Lau, mira, y voy a hablar un poco del programa que tenemos dentro de AstraZeneca. Nosotros tenemos a nivel global hubs que permiten enfocarse en necesidades del sistema y que por medio de tecnologías puedan evolucionar o conectarse más rápido. Entonces, para contestar específicamente tu pregunta, la necesidad para el caso de Latinoamérica, y voy a hablar de Latinoamérica, está en el foco de diagnosticar tempranamente. Nosotros tenemos enfermedades que más del 80% no son diagnosticados como un EPOC, por ejemplo. Y cuesta creerlo porque es una enfermedad que lleva muchos años y que como por medio de inteligencia artificial, por algoritmos que puedan leer fácilmente ciertas variables y puedan identificar oportunamente ese diagnóstico oportuno, vamos primero a beneficiar al paciente en poder diagnosticar oportunamente y que el paciente pueda recibir un tratamiento a tiempo. Al sistema de salud le cuesta mucho menos diagnosticar tempranamente que tardíamente cuando los medicamentos son mucho más costosos, cuando identificar ya ese diagnóstico le cuesta una hospitalización y eso genera unos gastos realmente altos. Entonces, sí, dos claros ejemplos de cómo se ven beneficiados los actores en un diagnóstico temprano. Y la necesidad realmente latente en Latinoamérica es esa, en la etapa que vive el paciente, que nosotros realmente debemos siempre recibir y ser muy independientes en educación, cuestionar cada cosa que sentimos dentro de nuestro cuerpo, ir al médico de forma frecuente y no simplemente porque apareció el dolor y conocer y retar también a los profesionales de la salud por ese mismo conocimiento. Pero una vez ya aparecen esos posibles síntomas, pues estar yo en la capacidad como paciente de saber cómo puedo yo tener esta enfermedad y puede ser diagnosticada a tiempo y conectado obviamente con el profesional de la salud, tener un diagnóstico oportuno porque la tecnología te lo permite. Tienen 5 o 10 minutos para que el médico pueda leer la historia clínica del paciente y decir, mira, le voy a mandar a hacer estos exámenes o me preocupan estos valores o estos síntomas que está teniendo. ¿Cómo no? Imaginémonos que cada médico pueda tener un asistente virtual único para él que le pueda y que le diga al profesional de la salud, ojo con esa paciente que puede tener un posible EPOC, si es importante mandarle a hacer estos exámenes, o un cáncer de pulmón estadio 4 o 3 o 2 dependiendo. Imaginémonos esa oportunidad para el profesional de la salud que le permita diagnosticar en esos 5 minutos o al menos generar una alerta de ese diagnóstico oportuno que debería tener el paciente. Y ese paciente con esa educación que está teniendo en todo esto que mar de conocimiento que nos ofrece, también decirle al médico, miren, yo tengo esto, me pasa esto, rápidamente poder conectar y tener esas conversaciones que realmente son muy productivas para las dos partes. Me parece súper chévere. Además, porque pues, yo que lo vivo en el día a día, hay veces que lloro cuando veo resultados. Yo digo, Dios, qué emoción uno poder decir, pues pucha, estamos ayudando al mundo. Eso me parece una nota y es muy desde la mano de la inteligencia artificial, pero del conocimiento humano también. Es como un partner súper bacano. Ven, Pau, es que no quiero que hablemos un poquito más de todos esos hubs que ustedes tienen en AstraZeneca, porque les voy a contar, para los que no saben, básicamente Astra, como lo decía Pau, tienen hubs de innovación por el mundo, en Estados Unidos, en China, en India, y el primero de Latinoamérica creo que fue Colombia y viene siendo liderado por ti y ha tenido un crecimiento impresionante y que ya abrieron dos nuevos, ¿no? En la TAM. Cuéntame, ustedes cuando empiezan a pensar en estos hubs de innovación, y además, paréntesis, creo que ninguna otra farma en el mundo tiene hubs de innovación así de estructurados en el mundo, que además me parece que es un paso adelante para poder llevar ese conocimiento global que se tiene en las farmas a un conocimiento, pues aterrizarlo a las regiones en las necesidades puntuales, que me parece
Wow. Cuando tú vienes liderando esto y vas a abrir un nuevo hub de estos, ¿cuál es la intención mayor? Y esto es innovación, hubs de innovación. Cuando tú hablas de innovación, obvio me imagino que ese ya hay, pero ¿qué buscas alrededor de esto para tener resultados que generen impacto y que sean cuantificables y que realmente beneficie a todo el ecosistema y esos aliados que mencionabas anteriormente, como esa economía colaborativa? Cuando generamos estos hubs en cada uno de los países, siempre están conectados primero con la necesidad del sistema de salud de su país, de los pacientes que necesitan y siempre por medio de la tecnología. Entonces, al final, nuestro foco es esa articulación con todos los actores. Creo que ese verbo es muy importante en un ecosistema, cómo logramos articular. A veces sale desde la misma academia, a veces sale desde gobierno, pero al final lo que buscamos es cómo beneficiamos al paciente. Esto al final es un triángulo, el paciente, AstraZeneca o empresa privada, y al final buscando por medio de la tecnología todas esas soluciones que benefician directa o indirectamente a la población. Directamente cuando es una solución como una aplicación móvil donde ellos pueden recibir educación, donde pueden hacer un tracking de su diagnóstico, de su evolución, o indirecta por medio de soluciones muy sencillas, y acá me permito dar el ejemplo de Arcángel, que se beneficia el paciente, pero que al final quien aplica a la solución es la entidad de salud y el mismo profesional de la salud. ¿Cómo? Simplemente suena sencillo y es no quiero volverlo complejo porque al final es sencillo, pero cómo permites lecturas rápidas de la historia clínica del paciente de acuerdo al conocimiento del profesional de la salud, pero rápidamente puedes generar un diagnóstico con el cruce de variables y puedes generar una lectura de la historia clínica hacia atrás y sobre todo de todo lo que ha tenido el paciente para poder generar un diagnóstico oportuno. Hoy estamos trabajando con enfermedad renal crónica, hoy estamos trabajando con soluciones en inteligencia artificial para detectar cáncer de pulmón en estadios tardíos. Entonces, son ejemplos que al final lo puedes replicar en cualquier otra enfermedad. La tecnología está, simplemente es poder identificar con conocimiento médico todas esas oportunidades para llevar a la mesa ese diagnóstico oportuno. Entonces, estos hubs lo que te permiten es conectar a esas startups que ya están listas o que están evolucionando. También hemos acompañado la evolución porque nos hemos encontrado con startups que son muy buenas, pero que no conectan con el conocimiento del sistema de salud. Entonces les hemos prestado mentoría y poder ayudar a todo el proceso de transformación para que estén listas en la conexión con las necesidades del gobierno y las entidades de salud. Entonces, al final lo que buscamos con estos hubs es articular, es ser esos solucionadores a los problemas evidenciados en el sistema de salud que permiten ayudar en colaboración y poner esta solución en la entidad de salud o trabajar con el gobierno para masificarla. Y acá es importante mencionar que no es solo la solución, esto tiene un proceso en términos de un 360 en cómo entra el aliado como el gobierno a masificar, cómo entra una startup en términos de su conocimiento técnico y de esa expertise en soluciones, por ejemplo, con inteligencia artificial, en cómo entra una empresa privada como una Big Pharma en apoyar, en sponsorear, en ser colaborativo con el modelo, cómo entra academia a ofrecer un buen programa de educación o cómo evoluciona sus estudios que lleva. Entonces, lo que permite el hub es esa conexión y esa articulación de esos actores, y acá me falta nombrar muchos más, pero tal vez nombro los principales o los ejemplos con los que hemos evolucionado en estos últimos años y poner a disposición esas soluciones para las entidades. Acá hay un insight súper interesante porque básicamente lo que leo de lo que estás diciendo es súper clave entender realmente cuál es el problema principal, construir con estos aliados que están allá afuera, desde startups, academia, aseguradoras, hospitales, para construir pues esto que llamamos innovación tecnología, pero más allá de construir esto es que tengamos la capacidad de integrarnos y de generar adopción para que realmente tenga valor y que tenga un impacto interesante. Porque de nuevo, aquí de nada sirve tener la mejor tecnología si no tenemos la capacidad de integrarla y de adoptarla. Eso es lo que entiendo más o menos de lo que me dices. Pau, ¿qué ha sido lo más difícil de
estos años que vienes haciendo innovación en el sistema, ¿cuál es el mayor reto que tú dices, pucha Lau, esto me ha sacado canas en este proceso? Y que nos cuentes una experiencia así toda interesante, loca, bacana, para también aprender un poco de eso. Yo creo que hablando específicamente de Latinoamérica, y tal vez voy a conectarme un poco también con tu anterior pregunta, nosotros tenemos 6 hubs, de los cuales hoy Latinoamérica, específicamente Colombia, es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, ¿por qué? Por ese trabajo cross-funcional, cross-colaborativo en términos de diferentes actores internos y externos y cómo todos caminamos hacia el mismo objetivo. Entonces aquí tal vez el mayor reto que yo he visto es cómo no hay la suficiente colaboración de algún actor porque se quiere o beneficiar o tiene unos objetivos diferentes a lo que se busca al final del ecosistema. En este momento tal vez el reto depende también mucho del sistema de salud. Cuando es más público que privado, pues cada uno genera unos retos diferentes. Entonces, cuando es más público, evidentemente la alianza con gobierno cobra una relevancia muy alta. Cuando es más privado, y estoy hablando en general de los sistemas de salud en Latinoamérica, pues creo que es más fácil, ¿no? Cuando es privado, pues es más sencillo porque al final la conexión o la colaboración es más sencilla porque no hay tantos procesos que se deban pasar para... exacto. Entonces, tal vez si yo pusiera acá una de las cosas que más nos ha costado es a veces las conexiones con los gobiernos y siempre recibimos de vuelta la pregunta de, bueno, ¿y ustedes qué van a sacar? Bueno, o sea, con la transparencia, ¿qué es lo que van a sacar ustedes con este proyecto? ¿Por qué tanto interés y tanta intensidad en contarnos de esta solución? Y realmente lo digo con toda la transparencia, lo que buscamos nosotros es el beneficio del paciente. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. En pandemia ofrecimos una clínica virtual con una startup, con gobierno, donde realmente fueron más los diagnósticos de enfermedades que no están en nuestro portafolio, con productos que no están en nuestro portafolio, que los que realmente están en nuestro portafolio. Y de verdad fue un proyecto exitoso, pero ¿qué estábamos buscando? El beneficio país, el mejorar o seguir el tratamiento del diagnóstico con los pacientes en época de pandemia. Entonces, mira que al final la transparencia existe desde nuestro lado, pero siempre recibimos esa pregunta. ¿Y bueno, ¿y ustedes qué van a sacar? No, todavía no sigo sin entender realmente cuál es el beneficio para ustedes. No, no. Acá es, todos colaboramos, todos con el mismo fin, beneficiar al paciente y al país. Entonces, retos si me preguntas mucho más en la conexión o en la oportunidad que tenemos con el gobierno para masificar todas estas iniciativas y poderlas llevar a todas las zonas remotas de los países. Pau, vení, en tiempos como este, donde hay abundancia de nuevas tecnologías, vamos a una rapidez impresionante, pero por el otro lado tenemos como escasez en inversión, en recursos, etcétera. ¿Cómo ves tú desde la estrategia, o cómo haces tú desde la estrategia para empezar a probar y adoptar y testear tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Cómo haces tú para iniciar ese proceso? Lo que hemos venido aprendiendo dentro de todo el modelo es priorizar en términos de esos factores que nos generan ese digamos, esa conexión a lo que se necesita. Las necesidades son muchas, pero priorizamos. ¿Cuáles son las enfermedades que más prevalecen en nuestro país o en este país en Latinoamérica que conectan, en este caso de AstraZeneca, con nuestro portafolio? Y sobre esas enfermedades nos priorizamos en términos de cómo por medio de soluciones en inteligencia artificial podemos acelerar la ruta del paciente. Entonces hoy, por ejemplo, estamos trabajando en nuestras 4 grandes unidades que tenemos de oncología, respiratorio, de cardio y de enfermedades raras, soluciones con inteligencia artificial, en todas y enfocadas al diagnóstico temprano. Entonces, yo creo que el resultado lo dice todo y eso al final nos permite conectar
con este tipo de solución. Y algo adicional que me parece aquí de un orgullo inmenso es cómo soluciones que son hechas en Latinoamérica, que son hechas específicamente en Colombia, son vistas como modelos para replicar en todo el mundo, para llevar a China, para llevar a UK, para llevar a India. O sea, y no estoy hablando de algo sí que puede ser, sino que ya está pasando, cómo su talento local es llevado hacia afuera. Entonces eso al final es un beneficio no solo para el paciente, no solo para el gobierno, sino para la startup. Cómo la llevamos a otro nivel, cómo la evolucionamos, cómo la incluimos dentro de todo el modelo de desarrollo en términos de lo que se espera en impacto para todo el mundo. Pau, digamos que hemos hablado como de mucho del beneficio, donde las instituciones y donde también como nosotros startups debemos tener cuidado a la hora de implementar esto. O sea, ¿cuál es ese mayor riesgo para uno decir, se va a hacer, se va a construir, así ya estamos caminando, pero dónde se debe tener mayor cuidado a la hora de implementar esto y de adoptarlo? Yo creo que acá el cuidado que debemos tener es no, nos estamos llenando de muchas soluciones puestas en la mesa para las entidades hablando específicamente de salud. ¿Cómo las mantenemos? ¿Cuál es ese ciclo de vida al final de todas estas soluciones y cómo las incorporamos de forma natural a todos los procesos, desde el profesional de la salud, desde el paciente, desde el cuidador, desde empresa privada, desde el gobierno? Yo creo que es el reto que estamos viviendo en este momento y que debemos ser cuidadosos. Y acá voy a traer un tema tal vez un poco complejo, que es la regulación. Tal vez ahí nos falta un poco y ahí aportamos todos en la regulación en términos de cómo soluciones de inteligencia artificial complementan y son avaladas para dar un diagnóstico que al final es asertivo. Entonces ahí todavía carecemos de regulaciones que permitan dar ese aval en términos de un diagnóstico oportuno. Entonces hay muchas cosas con las que debemos tener cuidado en este momento, que la respuesta creo que no es tan fácil de evidenciar y que la vamos a encontrar en el camino. Pero yo creo que hablando de sostenibilidad y de escalabilidad, es el cuidado que debemos tener en este momento en términos de las soluciones que estamos implementando masivamente. Me refiero por todas las enfermedades, estamos generando una solución de inteligencia artificial, pero ok, ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la evolucionamos? ¿Cómo le generamos el ciclo de vida que permita realmente tener un beneficio cada año y que vayamos encontrando ese escalón más dentro de todo el proceso? Hay otro tema que ahorita mientras hablabas como de que hay que tener cuidado, y es algo que he peleado fuertemente cuando se trata del cuerpo femenino y la salud femenina, es el tema del bias en la data. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede afectar en ese camino? ¿Crees que va a empeorar ese sesgo o va a mejorar? ¿O cómo lo ves tú como para algo a tener en cuenta a la hora de implementar y crear estos modelos? No, Lau, para mí solo son oportunidades y buenas. Es decir, depende de con quién hables y cómo lo vean. Para mí siempre es oportunidad. Y cuando hablamos de data, bueno, acá sí nos podemos quedar eternamente en términos de data y ahí también nos falta muchísimo a todos, mucho a todos. Solo hablar con una entidad de salud donde te habla de millones y millones de registros que no están integrados, que no te permiten evidenciar esa historia clínica completa del paciente. Es decir, hay data abunda, pero desafortunadamente nos falta mucha madurez en ese sentido y para mí uno de los mejores aliados es inteligencia artificial. Por el contrario, puede ayudar a cortar rápidamente esa necesidad latente que tenemos en data, que seguramente nos va a permitir tomar mejores decisiones, decisiones más oportunas y de verdad mostrarnos el camino correcto. Creo que ahí sí nos falta mucho por trabajar. Ah, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco inmensamente, pero no, muy bacano, de verdad, te felicito por lo que vienes haciendo.
Admiro mucho cuando veo mujeres líderes de verdad cambiando y transformando el ecosistema, y sé que tú lo estás haciendo no solo Colombia sino LATAM, y me gusta ver que las cosas pasen y que no se queden en la ideación, sino que realmente se vayan a la acción y ayudar a las personas. Entonces quiero felicitarte a ti y a tu equipo porque están haciendo cosas increíbles y además están abriendo la mente a otras instituciones para que digan, venga, ¿será que puedo probar ahí también? Muchas gracias por hacer parte de este episodio y por dejar un poco de tu experiencia aquí con nosotros. Y muchas gracias a ustedes que escuchan AI Heroes. Por favor, déjenos en las preguntas de Spotify qué más les gustaría conocer y aprender sobre inteligencia artificial y los cambios que esta está trayendo en la industria de salud. Nos escuchamos en un próximo episodio.